Saludos, compañeros del aula virtual del segundo año de Derecho de la materia de Penal 1. Nosotros, los grupos sección Tinaquillo, les vamos a conversar sobre las penas en el derecho penal. Primero vamos a comenzar hablando sobre la ciencia que estudia las penas, que es la penología. Es una ciencia auxiliar del derecho penal que estudia los sistemas punitivos o de castigo. Es la organización administrativa de los institutos públicos encargados de la aplicación de las penas de privación de libertad. Da lugar a su vez a una rama jurídica denominada derecho penitenciario, en la que se combinan elementos del derecho penal con otros del derecho administrativo. Las modernas tendencias despenalizadoras y el auge de la medida de seguridad como reacciones frente al delito, a prueba de planteamientos clásicos de la penología, en todo caso es de esperar que dicha ciencia alumbre nuevas soluciones que reencauce los criterios de política jurídica hacia una equilibrada valoración de delito. ¿Cuál es la consecuencia de la pena? La sanción. ¿Qué es la sanción? Bueno, la sanción es la pena que establece una ley o norma para quien la viole o la incumpla. En derecho, se puede decir que la sanción es la consecuencia que tiene una conducta que constituya una infracción para la norma jurídica. Dependiendo del tipo de infracción, puede haber sanciones penales, civiles o administrativas. Asimismo, se llama sanción al acto formal y solemne por el cual el jefe de Estado confirma una ley o estatuto. De allí que como sanción también pueda denominarse la aprobación o autorización de cualquier acto jurídico. Las sanciones penales son el castigo impuesto a una persona cuando ésta comete una conducta punible, es decir, una acción antijurídica, típica y culpable de conformidad con lo establecido en el Código Penal. Las sanciones penales incluyen penas privativas de la libertad, como la pena de prisión o la prisión domiciliaria, multas de tipo pecuniario y la imposición de penas privativas de otros derechos, como la pérdida del empleo o cargo público o la inhabilitación para el ejercicio de la profesión, entre otros. Por su lado, en derecho internacional se denominan sanciones las medidas que un Estado toma ante otro de forma unilateral y que pueden ser de tipo económico, diplomático o militar. Como tal, el objetivo de este tipo de sanción es hacer presión o coaccionar al otro Estado para que cumpla con determinadas obligaciones o ceda ante una negociación. ¿Cómo clasificamos las sanciones? Como les dije hace un momento, administrativas, fiscales, pecuniarias y sociales. En las sanciones administrativas es aquella represalia que el Estado impone a una persona como consecuencia de una conducta ilícita. En este sentido, se trata de una sanción que procede de una autoridad administrativa, cuya finalidad es eminentemente represora y que para ser cumplida debe seguir un procedimiento administrativo. La sanción fiscal es la pena administrativa que es aplicada jurídicamente a quien comete una infracción relacionada con obligaciones formales o sustanciales de naturaleza tributaria. Esta pena como tal puede ser de carácter patrimonial o puede resultar en la limitación de los derechos. También tenemos entre las sanciones la pecuniaria. Esta es la pena que se impone mediante el pago de una multa al Estado como castigo por el delito o la infracción cometida. Como tal, es la sanción más leve que puede imponer el derecho penal. Y la sanción social
en un concepto de la sociología para referirse a las reacciones que se registran ante determinados comportamientos considerados negativos o que violan las normas de convivencia en el seno de una sociedad. De allí que estas conductas reciban una sanción social que viene a funcionar como un método de control social, pero no necesariamente tienen una sanción jurídica. Entre las penas y las sanciones existen diferentes teorías. Que las teorías sobre la función de las penas pretenden determinar la función que la sanción penal o pena tiene asignada y que a su vez permite establecer cuál es la función que posee el derecho penal en general. Entre las diferentes teorías que rondean las penas tenemos las teorías absolutas, las relativas, la preventiva especial y las mixtas. En la absoluta, en la teoría absoluta, la pena es un fin en sí mismo. Es decir, su función es restablecer el daño causado. Es decir, al considerar a un delito como el daño que se hace al orden social determinado, que está contemplado por supuesto en la ley, entonces se aplica una pena con el fin de que devuelva el orden social. Además, se debe de considerar la pena como la retribución que el Estado le otorga a la víctima del delito. Esa retribución fue estudiada por varios autores como Tomás de Aquino, Immanuel Kant y George Hegel, que se llamaba la teoría del retribucionismo, la teoría del retribucionismo. Kant concibió la retribución como un principio jurídico. El castigo judicial no puede nunca ser usado como mero medio para promover otro bien, ya sea en favor del criminal mismo o de la sociedad civil, sino que debe en todos los casos imponérsele bajo el sustento de que se ha cometido un crimen. Seguimos con las teorías relativas. Estas otorgan un fin ulterior a la pena, como prevenir futuros delitos. El prevencionismo es la principal teoría relativa y se divide en dos tendencias: el prevencionismo general, dirigido a la sociedad como un todo, y el prevencionismo especial, dirigido al individuo que cometió el crimen. Ambas tienen subdivisiones: prevención positiva o negativa, dependiendo del enfoque que se tenga. En la teoría preventiva general, apunta a la generalidad de los individuos de una sociedad. En su versión negativa, que esta fue impulsada por von Feuerbach, se dice que el conjunto de normas jurídicas está respaldado por la coerción o amenaza de sanción que conllevaría el incumplimiento de tales normas. Esta coerción tiene como fin último el disuadir a los individuos de que ejecuten el comportamiento legalmente prohibido, de manera que cada persona, a sabiendas de las consecuencias negativas que supondría una determinada actitud, se atiene a incumplir lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, la corriente positiva de la prevención general reafirma las expectativas de cumplimiento de las normas jurídicas que cualquier persona tiene y que se ven quebrantadas cuando terceras personas cometen un delito. El defensor de esta teoría es un alemán, Gunther Jacobs. Seguimos luego con la teoría preventiva especial, que trata los efectos que tiene la aplicación de una pena en el individuo a la que va dirigida. El principal objetivo de esta clase de prevención será evitar que aquel que ya haya cometido un acto ilícito vuelva a tener tal actitud en el futuro. Así, la prevención especial no va dirigida al conjunto de la sociedad, sino a aquellos que ya hayan vulnerado el ordenamiento jurídico. Esta es la finalidad que adopta la pena en el sistema interamericano de derechos humanos,
de acuerdo al artículo 5, numeral 6 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual señala expresamente que las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. También se sostiene que es la teoría adoptada por el Código Penal de las Naciones, siendo notorio el régimen progresivo de las penas, culminando el mismo con la libertad condicional. Y por último, tenemos las teorías mixtas, que estas sostienen que no es posible adoptar una fundamentación desde las formas teóricas antes mencionadas y proponen teorías multidisciplinarias que suponen una combinación de fines preventivos y retributivos e intentan configurar un sistema que recoja los efectos más positivos de cada una de las concepciones previas. Bueno, hasta aquí mi exposición. Continúan los compañeros.